Analizar, examinar y desmenuzar el proceso creativo teniendo en cuenta los elementos básicos que lo integran ha sido siempre mi motivación constante. Soy creador o co-creador porque transformo lo que tengo en lo distinto que espero sea como lo quiero. Esa expectación ligada a la actitud mental del autor es el combustible del proyecto. Expectación y actitud, actitud y actividad. Sin expectación no se estimula el impulso creativo, pero sin la actitud adecuada tampoco se establece la actividad. Esto que aparentemente es simple, cuando lo digo, estoy seguro que la mayoría no lo ha analizado y otros muchos no lo comprenden. Independientemente, siguen creando sin saber cómo se hace. Aquí les voy a explicar mi humilde forma de comprenderlo y espero que lo compartan para superar la ignorancia del proceso creativo y de la construcción de la historia. La interpretación de la historia que aquí expongo está basada en las actitudes básicas del proceso de desarrollo. Toda actitud conlleva actividad y toda actividad contiene una actitud. Esto es muy importante de comprender. Toda actitud conlleva actividad y toda actividad contiene una actitud. Actitud es un estímulo y actividad es un impulso. El proceso de desarrollo de una creación contiene una estimulación o actitud y un impulso o actividad. La primera actitud en el proceso creativo es la de separarse del estado estacionario. Contiene una dosis de esfuerzo que se disfruta o se sufre según sea la disposición del motivado. La segunda actitud en el proceso creativo es la fe en la finalidad esperada. La tercera actitud en el proceso creativo es la unidad con la finalidad específica a lograr. La cuarta actitud en el proceso creativo es la repartición entre facultades y habilidades para lograr el fin. La quinta actitud en el proceso creativo es el estar cautivado por la conquista de la finalidad. La sexta actitud en el proceso creativo es el periodo de preparación para la unidad con la finalidad pretendida. Estas actitudes, previo a las actividades concatenadas, son los estímulos motivantes de los impulsos exigidos en el proceso de consecución de cualquier obra. La historia es la explicación de un proceso y consecuencias creadas, por eso explico la historia en base a ese fundamento actitudinal. El error del inmaduro originario de caer en la tentación de establecer una relación instintiva no vinculante, una relación sin afecto, una relación desleal e infiel, una relación insegura no ajustada al común de los sentidos y una relación improcedente o invertida, una relación en donde el dominio sobre las facultades humanas nunca se logró, produjo consecuencias gravísimas en sus descendientes, consecuencias tan graves como la de priorizar el miedo por sobre la expectación, la duda e incredulidad por sobre la credulidad y el resentimiento por sobre el afecto incondicional vinculante. Se perdió la naturaleza del afecto incondicional conectivo, los descendientes heredaron el odio. Se perdió la naturaleza del convencimiento sincero, los descendientes heredaron la mitomanía. Se perdió el respeto a la unicidad y a las diferencias, los descendientes heredaron la cleptomanía social, la competitividad agresiva y violenta. La herencia inhumana, inmadura e indecente del originario insuficiente deshumanizó a sus descendientes. Restituir el fallo del primogénito de la humanidad es una tarea particular en cada humano. Solo los elegidos por el sentido común o los capaces de investigar y encontrar la justa razón del porqué y del para qué del qué serán los que inicien el periodo de transformación de lo imposible en lo posible, de la caracterización insuficiente en suficiente, de lo relativo en absoluto, de lo inhumano en lo humano. Ellos son las figuras centrales de la historia de un momento específico y en un determinado lugar. La historia se inicia entre personas separadas de su integridad humana. El cobro del error se tomó un periodo relativo al número 40 por 10 etapas, 400 representado 4 veces. La totalidad nos da 1600 años. La naturaleza se cobra el tiempo relativo a la totalidad.
De no cumplirse en el 40, se extiende por 10 generaciones hasta preparar el ambiente necesario para la sensibilidad de una figura central. La transhumancia de los cazadores pasó y los pueblos se dedicaron al cultivo. Nos interesa la historia de los sucesos, por eso no voy a indagar en el Paleolítico ni en el Neolítico. Vamos a iniciar el proceso desde el asentamiento social de las familias en la ciudad. Mientras en África se encontraban en la Edad de Piedra, en México y Perú se iniciaban nuevos cultivos. En China, durante el sexto milenio, se practicaba la cultura agrícola en el este y en el noroeste y en el nordeste. Se establece el asentamiento en el Valle del Indo, en India y en Europa se extendía el progreso de los cultivos. Se establecen los reinos del Alto y Bajo Egipcio, o Alto y Bajo Egipto, y el asentamiento de los sumerios en Mesopotamia, mientras en el Egeo comienza la Edad Neolítica o Subneolítica en Grecia. En Italia se encuentran los primeros documentos escritos, escritura cuneiforme y carros de guerra. La falta del control de las virtudes del celo y los instintos desordenó a las poblaciones y en lugar de conectarse unas con otras, se odiaron y el resentimiento sembró un miedo constante a lo largo de la historia. Tiempo, condiciones para restaurar. Si rompes un objeto, su restauración exige tiempo, condiciones y esfuerzo. Tiempo que toma el proceso de restaurarlo, condiciones de pegar las piezas, disponer de cola, etcétera, etcétera, y esfuerzo necesario de padecer porque no es una labor creativa, es restitutiva y restituir un error no gratifica lo mismo que su creación. En los orígenes de la humanidad se creaban templos a los dioses, se erigieron templos a diversas divinidades imaginarias. Los valores fueron intuidos, pero sin comprenderlos. La necesidad originaria de la lealtad y fidelidad a los valores absolutos obligaba a buscar algo supremo y conectivo. Aquí tenemos el Sigurat de Ur, el templo de Eridu. La conciencia original del ideal humano, del sentido común y del bien común en cada humano se oculta tras ideas imaginarias, mitos o costumbres ajenas al ordenamiento natural por todos ignorado. Pero todos intuían la existencia de algo, sin poderlo descubrir, por eso que se hacen estos templos. El proceso se compone de 3 etapas, una de formación, crecimiento y cumplimiento del periodo. Cada una de estas 3 grandes etapas se establece mediante un inicio, medio y término de cada una de las etapas. Sumadas nos da 9. 9 es el número del periodo. 10 corresponde al calificado que establece ese proceso. En cada una de estas etapas, el calificado establecido ha debido establecer 4 posiciones: 1 lo necesario, 2 la del sujeto emisor que lo establece, 3 la del objeto establecido para conquistar su necesidad y 4 la posición de lo satisfecho. 4 por 10 etapas nos da el número 40. 40 es el número de la totalidad, pero se llega al 40 estableciendo en primera instancia el 4 posiciones por 3 etapas que nos da igual a 12. 12 es el número de la unidad en la primera etapa. Al cumplirse la primera etapa, se inicia una nueva estructura de base de 4 posiciones que reparten sus facultades de causal y consecuencia mediante un sujeto y un objeto. El número 4 posterior al 12 es el número del reparto o de división de facultades en la segunda etapa, una vez establecidas las 4 posiciones y las 3 etapas, que sumadas nos da 7. Ese número 7 ha de cumplirse en 3 etapas. 7 por 3 nos da 21. 21 es el número que obliga a cumplir el 40 y como es un periodo que no puede evitarse, mantiene cautivo y al mismo tiempo cautivado al que pretende cumplir su proceso durante un tiempo de preparación para establecer el proceso completo o el número 40. El número 40, previo al curso, representa el periodo necesario de separación y de fe en el proceso natural. Es el periodo exigido por las circunstancias morales, éticas y estéticas necesarias para motivar a una figura central. La restitución del proceso natural implica establecerse maduro individualmente, establecer una pareja madura, establecer una familia madura en el control y dominio de los excesos o de los extremos, de los excesos o de las carencias, en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos.
Esa condición de dominio durante todo el proceso de desarrollo del ser humano no se conquistó y el error se debe reparar. Y para reparar ese error se debe también un proceso relativo al número 40. Los números originarios serían simplemente el 12, que es el número de la unidad, el 4, que es el número de la repartición, el 21, que es el número de la cautividad, y el 40, que es el número de la preparación para realizarse. Pero toda esta línea son 10 etapas de 4 posiciones, todo el proceso se reduce al número 40. Por eso que cuando se empieza algún proceso de restitución hay que comenzar con el número 40. El humano originario debía establecer la unidad con su dignidad durante sus 12 primeros años, 4 años de infancia, 4 de joven, 4 de adolescente. La especie humana, al apartarse de las normas de comportamiento naturales y las normas de convencimiento justo, además de ignorar las normas de convivencia cívica, se perdió y se sintió depreciada, desconcertada, desgraciada. Los individuos se sienten desorientados, inseguros y agredidos. El afecto natural conectivo y la seguridad se transformó en rencor, inseguridad y miedo. La especie humana perdió el sentido de la autodeterminación, de la autonomía y de la autorrealización completa. Lo completo es relativo al número 40. Aquí estamos tomando 1600 años, que son múltiplo de 400. 400 por 4 nos da 1600, y este periodo desconocido, porque pudo ser muy largo, entonces lo resumimos en un periodo relativo a 4 veces 400. Es como la totalidad de todo el proceso. Y entró en crisis de identidad. Este primer humano entró en crisis de identidad. No supo quién era, crisis existencial, no supo cuál era su porqué, y crisis motivacional, no supo para qué existía. Al perder la identidad de su naturaleza humana original, al perder la comprensión de su misión ordenadora del orden, por ignorar la ordenanza, y al perder la comprensión de su origen creador, el ser humano perdió su razón de ser y se transformó en un artificio social, humanamente irreconocible, y transmitió su artificio infrahumano o subhumano, Ultramatch, que dicen los alemanes, de generación en generación, ajustándose únicamente al costumbrismo del momento y lugar de su estadía. Aún así, seguía pensando en la divinidad, seguía pensando en un ideal común a todos, un ideal compartido por todos, un sentido común en el cual confiarían todos, y una organización por el bien común que beneficiaría a todos. Por eso que se crean todos estos Stone Age, se crea el templo de Göbekli, el templo de Hatshepsut en Egipto, o el templo de Cantija en Malta, o el templo de Kalasanatar en India. Todos estos son objetos mediante los cuales se trataba de conectar unos con otros. La pérdida del ideal humano o de la presencia de la humanidad en las personas hizo que buscaran aspectos supremos a la condición humana existente, valores imaginarios y esperados por la humanidad deshumanizada. Esta necesidad inmediata a la pérdida de la identidad humana ha sido una constante en la historia. Los templos dan testimonio de esta necesidad de concentrar o coincidir o concordar o reunir. Religión viene de religio, la palabra que indica reunir a los humanos en su supuesta identidad humana, pero al no comprenderse queda simplemente en supuesta. La familia humana originaria, primera familia, reprodujo insuficiencias al perder el autocontrol, el sentido común que vinculaba a todos en el bien común compartido. Se desvincularon, se desajustaron y se desconectaron, y repitieron 4 comportamientos desgraciados que generan la desdicha, el desconcierto y el desprecio compartido. La carencia de afecto, la inseguridad y la victimización defensiva se transformó en hábito constante. La falta de aprecio, el continuo desprecio hizo olvidar los valores. La especie humana multiplicó el error. El error del rechazo, la acusación y el reclamo se multiplica desde la primera familia originaria. La especie humana abandonó su posición de autoridad, se entregó al egoísmo.
En lugar de entregarse por el bien común lo busca para él mismo. Es decir, invierte esa posición, abandona esa posición de dominio. La especie humana invirtió el dominio de su potestad, se entregó a los apetitos en lugar de dominar los instintos dominan a la conciencia del ser humano. La especie humana perdió el sentido del bien común al obrar en pro de lo particular. Recordemos que libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. La historia humana es una manifestación constante o continua de estos cuatro errores originarios o originales. La pérdida de la incondicionalidad es habitual en la sociedad desde sus orígenes. Las condiciones laborales, la repartición de bienes matrimoniales, etcétera, son un ejemplo de la pérdida de la incondicionalidad. La inversión de dominio, los padres colegas de los hijos, los profesores amigos de los alumnos, la negligencia de las autoridades, etcétera. El abandono de posición, el poder de los sindicatos por sobre las empresas, la igualdad entre la autoridad y el autorizado, etcétera, son ejemplos del abandono de posición. La multiplicación del error es una constante. Los sucesos, noticias de crímenes, robos, estafas, cotilleos, etcétera, son ejemplos de la multiplicación de los errores. La especie humana multiplicó el error del rechazo, la acusación y el reclamo. La especie humana abandonó su posición de autoridad y se entregó al egoísmo. La especie humana invirtió el dominio de su potestad y se entregó a los apetitos. Y la especie humana perdió el sentido del bien común al obrar en pro de lo particular. Enfrentamientos entre hermanos de la misma especie han existido desde el comienzo de la historia hasta nuestros días. Al perderse la incondicionalidad ante el valor absoluto, al obrar en pro de lo parcial, en lugar de obrar en pro de la totalidad, se establece el narcisismo egoísta, errático, y el ego de las porciones asume predominio y lucha contra los errores de otra porción ególatra. Esta dinámica absorbente de sobreprotección, arrogancia e impositividad choca con sus similares desde el origen del artificio humano. La violencia deliberada o premeditada es un signo de incontinencia que indica la insuficiencia en el control de las virtudes, el celo y los instintos. Cuando entre naciones, entre ciudades o entre pueblos se prioriza el bienestar de las minorías por sobre la totalidad de la población, cuando el beneficio de las minorías no colabora o coopera con las necesidades fundamentales de la totalidad, se establecen conflictos de interés, conflictos sociales y conflictos conectivos. Cuando se invierte el dominio en las jerarquías afectivas, cognitivas o en la convivencia, se establecen conflictos laborales, sociales y familiares. Cuando se abandona la posición de autoridad y las autoridades se comportan negligentemente, se establecen conflictos en las competencias y responsabilidades sociales. Cuando se repiten estos defectos, el conflicto es de la totalidad de las personas, por eso es necesario controlarse y controlarlos. La especie humana multiplicó el error del rechazo, la acusación y el reclamo. La especie humana abandonó su posición de autoridad, se entregó al egoísmo. La especie humana invirtió el dominio de su potestad, se entregó a los apetitos, y la especie humana perdió el sentido del bien común al obrar en pro de lo particular. Abraham Lincoln, frente a estos errores sociales, formuló lo siguiente: no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. No puedes fortalecer al débil debilitando la fortaleza. No puedes beneficiar al obrero degradando al que le paga su salario. No promuevas la hermandad de los hombres incitando al odio de clases. No puedes ayudar al pobre destruyendo la riqueza. No puedes establecer la seguridad con dinero prestado. No puedes dar al hombre valor y carácter quitando su iniciativa e independencia. No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer. Las tendencias políticas, tradicionalmente hablando, a lo largo de la historia se dividieron en tendencias de poder por preferencias por el bien común o por el bien particular. El bien común o la totalidad versus la diversidad, o el bien de aspectos particulares, segregados o marginales. Las luchas tribales, los nacionalismos o los imperialismos ajenos a las normas naturales tienen todo su tiempo restringido. La humanidad perdió el sentido del bien común al optar en pro del bien particular, los apetitos por sobre los deberes. Perdió la incondicionalidad, la solidaridad voluntaria no responde a lo necesario ni a los deberes.
Estos cuatro errores, estos cuatro grandes errores generaron una sociedad insegura, incrédula e ignorante de sus fundamentos morales, éticos y estéticos. La especie humana. La especie humana perdió el sentido del bien común, como les decía. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esto se olvidó. El humano originario se olvidó de esta máxima, optó por lo que beneficia únicamente al individuo y se alejó de la verdadera libertad, hasta olvidarse de esa máxima impresa en su conciencia originaria. No educó a sus descendientes en el verdadero significado de la libertad porque lo olvidó y lo disipó al perder el dominio de su integridad, control de las virtudes, al ceder los instintos y abandonó su posición de alma mater o líder de la autoridad. Al no tomar el punto de vista del bien común en sus opciones y al repetir ese comportamiento, se fue transformando en egoísta. El humano originario abrió la puerta al egoísmo y en su extensión se establecen el narcisismo, la envidia y sus derivados. Perdió el sentido del bien común. Un ejemplo contemporáneo de esta falta de sentido común es la actitud proteccionista contemporánea que se manifiesta cuando alguien nos toca el tema religioso. Al escuchar el término Dios surge una actitud defensiva y victimizante que nos asusta e imprime cierta impertinencia en la pregunta: ¿en qué Dios crees? Ah, si son de la misma religión, continúan, si no, se enfrentan. Lo mismo ocurre con las ideas políticas. Todo se reduce a aceptar al que comparte las ideas del partido. Es como en el fútbol. Antes de hablar de fútbol se pide saber cuál es tu equipo. El fútbol ya no importa, importa la defensa del equipo que cada uno prefiere. El fútbol se redujo al narcisismo del seguidor fanático. Sin darnos cuenta, lo hacemos y ocurre en una inmensa diversidad de aspectos, con las etnias, las costumbres, el comportamiento, etc. El egoísmo es un fiel compañero. La estigmatización social es una demostración del egoísmo intelectivo. Con esa pinta, un ejemplo: hubo un grave accidente en la carretera en el que murió el papá de un niño que resultó muy mal herido. En el hospital buscaron una eminencia, un cirujano eminente que supiera cómo realizar los graves o las graves operaciones para salvar al niño. Tardaron en encontrar una eminencia en la zona y cuando llegó observó al niño y dijo: «Oh, es mi hijo». «No, no es posible, su padre murió en el accidente», respondieron los auxiliares y los enfermeros. Son pocos los que descubren quién era esa eminencia. Estos estigmas reducen la capacidad intelectual de las personas. La especie humana perdió el sentido del bien común al optar en pro del bien particular. Incluso hoy, en la Declaración de los Derechos Humanos, lo observamos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto se indica y suena justo. El problema es que no se sabe a qué ajustarlo. Somos libres, pero no se define el significado de libertad. Somos iguales en dignidad y derechos, pero no se define la dignidad humana porque se ignora el significado de la naturaleza humana. Ser digno de ser humano sin comprender cómo realizarte humano es una falacia. Dotados de razón y conciencia, nadie explica las normas de convencimiento ni el contenido de la conciencia. Consecuentemente, son palabras sin sentido que abogan por la independencia e individualidad del ego. El ego es distinto al yo. Yo es un ser que está. Yo soy Martín. Pero el ego es una actitud manifiesta que no está, pero que es establecida por el yo particular. El ego es, pero no está. La especie humana perdió el sentido del bien común al optar en pro del bien particular. Incluso hoy, en la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Si analizamos este artículo, opera en pro del egoísmo porque los padres al educar, los maestros al educar, los líderes al educar o los jefes al orientar están poniendo al hijo, al alumno o al seguidor
o empleado en la posición de ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Basta con que el privado lo declare así, injerencia. Inciso 2 del artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Bonitas palabras, sí señor, bonitas palabras, pero sin significado. Personalidad humana, ¿qué es eso? Nos explica. Libertades fundamentales, ¿qué es eso? Nos explica. Esta declaración es fake news. La especie humana perdió el sentido del bien común al optar en pro del bien particular. Hoy resulta increíble, incluso imposible de imaginar que la especie humana llegue en algún momento de su historia a optar en su mayoría por lo que beneficia siempre a todos. ¿Ustedes creen que se van a encontrar con una humanidad donde todos los individuos optan siempre por aquello que beneficia siempre a todo, antes de optar por sus propias preferencias particulares, egoístas? Resulta inimaginable. Sería una sorprendente revolución. Se necesita mucho esfuerzo docente y mucho tiempo hasta ajustar al hombre con su humanidad. Incluso aunque todo humano siente que se debe establecer porque lo percibe la conciencia originaria, pero el esfuerzo en realizarlo globalmente es muy difícil. No quiero decir que sea imposible, solo que es muy difícil. La individualidad egoísta está dentro de las neuronas de la historia, se percibe en todas las generaciones. Pensar en la paz, la justicia y la vinculación social en estos momentos es una mera ilusión. El tema es que la necesidad obliga y en algún momento y lugar las circunstancias pueden crear una aproximación a la condición originaria. Lo importante es descubrir esta condición y educar en ella para poder recrear o reconocer o restablecer ese tipo de naturaleza original humana. El tiempo solo pasa al que lo pierde. La especie humana invirtió el dominio de su potestad. Podemos observar esto en la falta de respeto que observamos de los hijos a sus padres, la falta originada por invertir las posiciones de emisor y receptor. El padre es el originario de sus descendientes y como tal dispone de una experiencia de vida distinta al descendiente, en base 20 años más en promedio, 20 años más que permiten disponer de un periodo más largo de comparaciones, de una cantidad de experiencias familiares que el descendiente aún no ha conseguido o no tiene y que merece respeto por eso y por ser su originario. Sin los padres no habría siembra ni cultivo ni recogida de fruto. La intención, selección y poder de los padres es por sobre todo respetable. Pero los padres no deben perder o invertir esa posición de potestad. Son la autoridad de sus hijos porque son sus autores y eso obliga a limitar su libertad particular, a limitar los excesos o carencias, a orientar en el dominio de su dignidad y procesos. Los padres son orientadores custodios del proceso de desarrollo del infante. En ningún caso deben transformarse ni en padres autoritarios ni en colegas de sus hijos. La especie humana invirtió el dominio en su potestad. Podemos observar esto en el interés por el conocimiento. Se prefiere y prioriza el conocimiento de la información que cada individuo prefiere por sobre el conocimiento fundamental de las cosas. Lo fundamental o esencial, aquello que es por y para, se deja a un lado e investigamos nuestros apetitos particulares. Nos interesamos por nuestros cosmos imaginarios, por las inteligencias artificiales, por todo lo externo a la naturaleza humana. Nos preocupa más el fútbol que la vinculación afectiva con nuestros padres e hijos. Interesa más la intimidad del famoso que la de la pareja. Nos preocupa la estética del departamento o la casa y nos olvidamos de la ética y la moral de sus habitantes. La inversión de los valores reduce el respeto, la confianza y la unidad a la subjetividad. Se habla de los quarks, del leptón, del neutrino, pero no se indaga en su finalidad. Se conversa sobre las identidades, no de sus responsabilidades o finalidades específicas, sino de sus nombres. Resulta más importante el individuo que su dignidad, su preferencia particular por sobre su propósito a cumplir, su individualidad por sobre el honor y la honra familiar. Cuando el poder del sindicato supera al directorio de una empresa, la empresa se devalúa. Cuando el poder de los hijos supera el poder
de los padres la familia disfunciona. La especie humana invirtió el dominio de su potestad. Un ejemplo de esta inversión de dominio lo observamos en los medios de comunicación, donde la competencia por las audiencias o el predominio del rating supera en preferencia la calidad de los contenidos. La inversión de dominio, en lugar de priorizar la calidad de los productos, se prioriza la cantidad de los observadores. Consecuentemente, disminuye el interés por los medios de comunicación. Se pierde la posibilidad de orientar, ajustar y mejorar la sociedad. También lo observamos en el poder del capital, por sobre el poder vincular. Las familias dejan sus cultivos en el campo, abandonan sus familiares y se van a la ciudad a por dinero. Y cuando lo tienen ocurre el famoso o la famosa frase de Michael Hop: Hard times create strong men created good times created weak men, and weak men created hard times. Tiempos duros crean hombres fuertes crean facilidades, las facilidades crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros. Mantener el dominio es una exigencia natural. El autocontrol es una obligación normal necesaria para normalizar en las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. La especie humana invirtió el dominio de su potestad. Otro ejemplo es la inversión de los significados en el lenguaje cuando se parcializa a la totalidad y se la reduce a ser otra de las particularidades. Por ejemplo, todos, según el lenguaje inclusivo, que es una falacia, ahora es todas, todos y todes. Cuando todo incluye todas las particularidades, eso es inclusivo, lo otro es exclusivo, pero no se analiza y se comprende en modo equivocado, por eso indico que es una falacia. La inversión de los significados es una forma de alejarse de lo ajustado y de confundir. En un grupo de personas, cuando el criterio del valor es homogéneo y compartido, cada individuo ejerce el dominio de su posición. Pero si eso no ocurre, el apoderado o la autoridad debe ejercerlo. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, cuando el defensa, el mediocampista y el delantero cumplen su rol de proteger al equipo, defendiendo los defensas, atacando los delanteros, el juego se realiza acorde con las normas del fútbol. Pero si un delantero ataca al portero de su propio equipo, el entrenador lo saca del partido. Nos dominan aspectos intrascendentes, las vanidades, los éxitos o fracasos del exitoso, del fracasado, la moda, el fútbol, las quinielas, las colecciones de auto, la ropa, el dinero, y no sentimos ni comprendemos que eso es algo que se pierde tan pronto como llega. Se cree en la felicidad transitoria del disfrute, de la diversión, del entretenimiento, del viaje, del party, y se olvida el valor de los vínculos afectivos. En algunos casos, estos vínculos se reducen al enamorado o enamorada, a eso exclusivo que se señala ideal, pero que se busca realizado porque no se sabe establecer. La inversión de dominio entre abuelos y nietos, entre padres e hijos, entre aprendices y maestros, entre líderes y liderados es algo común en el proceso de la historia. La especie humana abandonó su posición de autoridad. El abandono de posición ejercido por las autoridades al invertir su dominio se ha extendido desde los líderes políticos hasta los padres de familia, pasando por los doctos maestros o empresarios. Hoy es algo compartido por muchos cambiar de parecer y de ideas frente a las coimas o sobornos importantes o frente a grupos superiores de convencimiento ajeno al suyo. Los vendepatria abundan. Este comportamiento negligente en la familia realiza la disfunción familiar, la falsa compasión que acepta en conjunto el delito, al delincuente, al error y al que yerra, al accidente y al accidentado, está abandonando la posición objetiva frente a las preferencias. El delito es ilegal y por lo tanto no se compadece. Y el delincuente es un individuo que merece la compasión por su error y obliga compasivamente a corregirlo. Corregir es un tipo de compasión restitutiva, castigar no lo es, y mucho menos aceptar o asumir el error. Eso no restaura el daño. La historia es una colección de abandonos de posición. Incluso en la historia del cristianismo se observa cómo los cristianos abandonaron a Cristo. Ningún cristiano se entrega libre y voluntariamente por el bien común, siendo incondicional ante la máxima necesidad como él lo hizo. Jesús no sé dónde comía, no sé dónde dormía, no sé dónde se cobijaba,
Al parecer caminaba educando, pero sus seguidores se cobijan en casas particulares, se alimentan de sus propias cosechas y ni educan ni salen por la calle a ver qué necesidades pueden satisfacer. La especie humana abandonó su posición de autoridad. El abandono de posición ejercido por los padres ante los errores de los hijos, pasar del padre autoritario al padre colega, es en ambos casos desajustado. Si un niño no pasa la prueba en el colegio, la autoridad en ese caso es el docente del colegio. Si los padres del niño que no pasa la prueba van al director del colegio a pedir que aprueben al niño por la excesiva compasión parental, pobrecito el niño se va a deprimir. Y el director del colegio ejerce su autoridad y les dice, el docente es en este caso la autoridad. Pero los padres, no contentos con la decisión del colegio, van al delegado de Educación o al delegado de Cultura del Ministerio de Educación de la zona y este señor lo aprueba. El delegado de Educación abandona e infringe en exceso la posición de autoridad y obliga al abandono de posición del docente y del director del colegio. Este es solo un ejemplo. El término igualdad es otro ejemplo. Hemos hecho iguales al padre y al hijo, y al hacerlo amigos, los hijos quedan huérfanos. La autoridad es un poder, es una potestad, y debe ser ejercida. Abandonar la ascendencia y la descendencia del proceso vital es el principal ejercicio que califica al padre ausente. Los padres son dos. En ocasiones, la madre absorbente puede ser causal del padre ausente. En ambos casos, el padre ausente o la madre absorbente son demostraciones del abandono de posición. El abandono de posición de los padres frente a los hijos, del emprender frente al receptor o del emprendedor frente al receptor, del emisor frente al que recibe, de lo razonable ante lo racional, del líder frente a los seguidores, crea trastornos en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia. La cobardía de un responsable al abandonar su responsabilidad crea negligencia, en ocasiones irreparable. La permisividad o la libertad sin límites, la tolerancia incluso de comportamientos violentos o de falsas ideas o de orientaciones adversas a la naturaleza crean conductas o comportamientos difíciles de ajustar. Corregir no es imponer, corregir es orientar y quien no quiere ser orientado en ese caso abandona su posición. La especie humana multiplicó el error. Reclamar, acusar o rechazar son comportamientos constantes en la sociedad desde su inicio. Nos interesamos por compartir los sucesos erráticos, las imperfecciones, el abandono de posición de los presidentes o representantes políticos, religiosos o educadores, la inversión de dominio de los alcaldes o líderes sociales, empresarios o trabajadores, el egoísmo del coimeado, los asesinatos, el hambre, la guerra, el doomscrolling o doomsurfing es el comportamiento del que anhela las malas noticias, es hoy una tendencia. El pesimismo reinante se comparte sin responsabilizarse por el daño que provoca. El hecho de que el estrés produce cortisol es por todos conocido, pero ninguno de los que lo conoce se reconoce responsable de evitar la tensión o el estrés de un comportamiento defensivo o de la información dañina que se comparte. Estas cuatro conductas erráticas o faltas de las normas naturales originaron una historia totalmente ajena al proceso ideal originario, que habría sido la historia del verdadero ser humano, de la verdadera familia humana y de la verdadera sociedad solidaria y compuesta de individuos incondicionales ante la máxima necesidad válida para todo. Se perdió el ideal y lo que vemos es un proceso de lucha en lugar de conectividad, de división en lugar de complementariedad dual, un proceso de ignorancia por la observación de la diversidad en lugar del reconocimiento de la razón central y un proceso de finalidades específicas ajenas a la identidad e integridad humana de la totalidad. Las malas noticias se transmiten más que las buenas. La idea del ideal humano, al ignorarse, se interpretó y se transformó en la idealización particular de cada pueblo.
Los poderes normales de expertos respetuosos o decentes, normados en las normas naturales, algo que es naturalmente normal, al ser distintas a la decencia reinante, eran considerados genios. A los ajustados en el conocimiento, algo también naturalmente normal, los ignorantes los consideraban sabios. Y a los vinculantes en el afecto sensato, condición naturalmente humana, los despreciativos los consideraban profetas o dioses. El artificio social imaginó mitos que representaran las bondades que la subcultura pretendía. Estos idearios imaginarios en ocasiones creían en la reencarnación que les permitiera cumplir lo que no habían sido capaces de construir, una segunda oportunidad. Otros creían que con el arrepentimiento pagaban por sus daños. Otros creían que debían esperar al maestro que los educara. Cada uno creaba este ideario imaginario mientras malvivían. Buscamos orientación porque nos sentimos perdidos. Buscamos seguridad porque nos sentimos inseguros. Buscamos el deber responsable porque nos sentimos irresponsables. En conjunto, o el conjunto de normas existentes pretende normalizarnos, pero aún no nos ofrecen las normas de la naturaleza de la creación ni las normas de la naturaleza humana que cada uno debe investigar y descubrir. La primera familia original debió establecerse funcional, en base al establecimiento de estos cuatro requisitos o normas de conducta. Ser incondicional ante el máximo deber necesario. Segundo, mantener el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Tercero, mantener la posición de autoridad o autor de los máximos valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Y cuarto, multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar las responsabilidades a cumplir. Si todo humano fuese incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, se reducirían las obligaciones al mínimo porque casi todo se cumpliría en el momento necesario y eso permitiría la creatividad de las personas. Si todo humano controla y domina la prudencia, firmeza y templanza, no existe posibilidad alguna de conflictos de interés, conflictos afectivos o conflictos de comportamiento, porque ambas partes obran en pro del máximo bienestar de la totalidad. Y si todo humano multiplica el bien común sin reclamar, reparando, sin acusar, resolviendo y sin rechazar, restituyendo, la sociedad estaría y se sentiría en paz, segura y satisfecha. Pero se estableció una familia disfuncional originaria. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Cómo surgen los conflictos? Voy a explicar los conflictos en base al problema original. La primera pareja originaria debió priorizar el deber por sobre el apetito, pero el apetito tentó a la pareja originaria y ésta perdió su dignidad. Tenemos el deber y el apetito. Tenemos al primer hombre, la primera mujer y supuestamente el instinto. Aquí les pusimos términos como Adán y Eva y Lucifer porque están explicados así en la Biblia. El hombre se dejó tentar por el apetito. Al tentarse por el apetito, el hombre fue a la mujer y también provocó con ella un defecto, el defecto de unirse sin afecto. Al unirse sin defecto, el primer hombre originario cayó en el apetito intergenital prematuro, prefirió el instinto por sobre el dominio de su conciencia, perdió su dignidad y originó el peor defecto familiar y social posible de establecer. Impidió normalizarse y normalizar a sus descendientes. A este periodo de 1600 años se le denomina el periodo de separación. La humanidad, separada de su identidad, autonomía y responsabilidad, creó ideales que religaban a las masas y las reunían en torno a los convencimientos ideados y compartidos. Este periodo es un tiempo necesario para redimir o sufrir el duelo por la pérdida de la naturaleza humana. La leyenda de Gilgamesh alude al diluvio universal mencionado en la Biblia por Moisés la historia de Noé. Curiosamente, en esa historia, dos enemigos que luchaban se unen superando el odio que mostró Caín contra su hermano. Los ciudadanos de Uruk, viéndose oprimidos, pidieron ayuda a los dioses, quienes enviaron a un personaje llamado Enkidu para que luchara contra Gilgamesh y lo venciera. Pero la lucha se tornó muy pareja, sin un vencedor claro. Finalmente, Enkidu reconoce a Gilgamesh como rey y los dos luchadores se hacen amigos.
Esto muestra la restauración de ese primer hombre o de ese primer hijo con el segundo hijo, a Caín y Abel, la unión entre Caín y Abel. Es una mitología nada más, pero explica la necesidad de restablecer esa unidad entre dos que se odian o que se marginan, que se dividen, que se rechazan. Inanna declara su amor al héroe Gilgamesh, pero este la rechaza. La tentación de Eva en este caso es superada por Gilgamesh al rechazar a la mujer que lo tienta. Gilgamesh recurre a un sabio llamado Utnapishtim, el único humano junto con su esposa al que los dioses salvaron del diluvio universal y concedieron la inmortalidad. Gilgamesh recurre a él para que le otorgue la vida eterna, pero Utnapishtim le dice que solo en una ocasión se concedió ese don a un humano y que no volverá a repetirse, lo mismo que el diluvio. Aquí vuelve a aludir a la primera familia de Adán y Eva. Estas leyendas contienen aspectos ligados con el comportamiento del hombre originario y su pérdida de la autenticidad. La característica del pensamiento del hombre de esos tiempos era bastante básica y pragmática. Estaban más preocupados de la alimentación, hidratación y cobijo que de temas morales, éticos o estéticos, temas estos que quedaban reducidos a minorías particulares. La caracterización social era la, o era, perdón, la caracterización social era o la de obedecer en las tribus al más poderoso o la de trashumar en busca de caza o pesca para sobrevivir. Las alternativas eran reducidas a las necesidades fundamentales de la vida. El promedio de vida era muy corto, en algunos lugares solo superaban los 30 o 40 años. Por lo mismo, incitaban la vida en familia a una edad muy temprana o iniciaban la vida familia a una edad muy temprana. Las máximas preocupaciones eran alimentarse, hidratarse y cobijarse, además de protegerse, cuidarse y defenderse. Es un extenso periodo de separación. Algún humano debía asumir el rol de figura central capaz de restaurar los errores cometidos por las generaciones de sus ascendientes. El mito del diluvio nos deja escrito un testimonio relativo a la necesidad de restablecer una familia originaria conectiva, dual complementaria, centrada o dominada por el centro de los máximos valores de plenitud, justicia y cumplimiento responsable de los deberes fundamentales. No se dispone de exactitud sobre cómo, cuándo y dónde ocurrió este diluvio, pero lo importante no es si existió o no existió, lo importante es la lectura de la historia y la identificación particular del lector con ella. Durante este tiempo de separación se establecen en Egipto pirámides de Keops, Kefren y Micerino, manifestaciones estas de los convencimientos sociales de la vida eterna o de la reencarnación o vida después de la vida, cosas que, al ignorar que la vida ni empieza ni termina, se observaban como posibles al entendimiento de la ignorancia de aquel entonces. En ese tiempo no se diferenciaba entre la vida y la existencia, no se comprendía cuál es la física y cuál es no física, no se comprendía la diferencia entre los procesos físicos y lo establecido. Todavía hay mucha gente que desconoce la diferencia entre lo establecido y los procesos, o entre lo físico y lo no físico. La elaboración del bronce, construcción de ladrillos, cultivo de algodón, el torno del alfarero, la cerveza, el calendario son algunos de los aportes que derivaron en consecuencias ignoradas por los antecedentes, algunos para bien utilizarlas y otras no tanto. Lo interesante es que la mitología era una constante necesidad en estos grupos. 2000 años antes de Cristo se comienza a producir el vidrio, se despierta el interés por el estudio de las estrellas, la astrología y de las matemáticas. Eso indica que la población residía en pueblos y que compartían sus productos, disponían de tiempo para observar y para pensar. Egipto, que es el lugar más habitado en el momento de la novena y décima dinastía, nos muestra una ferviente dedicación a la mitología. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía que poseía un poder divino por virtud de su posición. Este era considerado como la encarnación del dios Horus y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. El Estado dedicaba una gran cantidad de recursos para los rituales y la construcción de templos.
El orden universal se percibe desde el origen de la existencia de la especie humana. El conocimiento de los fundamentos de su ordenanza es lo que ha costado reconocer y comprender. El Código de Hammurabi, datado hacia el año 1700 a.C., representa al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo de Shamash, dios del sol, y la justicia, los regalos, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar de las gentes, el bienestar entre las gentes. Aunque se sabe que existieron códigos de leyes anteriores, como puede ser el Código de Urakagina, el Código de Ur-Nammu, es el texto más antiguo que ha llegado hasta nuestros días. Estos códigos de leyes ordenaban la sociedad del momento. La especie humana desde sus inicios se debe a la justicia, su cualidad de ser libres, de obrar bien o mal, obliga a ciertos acuerdos o normas, deberes a cumplir que no perjudiquen a los otros. Esto se debe a la falta de comprensión del verdadero sentido y significado de la libertad, capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, ni a nadie. El largo periodo de tiempo de separación del hombre de su naturaleza artificial, desde el comienzo de su existencia hasta que un hombre asume la función de ser figura central del establecimiento vincular de una familia funcional vinculada en el convencimiento mutuo y en el respeto y lealtad a los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber responsable de su deber natural, no se conoce con exactitud. En este caso, tomamos 1600 años o 4 veces 400 años para significarlo. Este periodo de separación termina con la presencia de Noé, un hombre de fe, un líder que facilitó el camino a sus descendientes ofreciendo un modelo de familia funcional. Noé abre el camino a una tradición monoteísta y establece el linaje de un pueblo que asumirá conductas y comportamientos cercanos a las normas de la naturaleza.